La presión de los medios de comunicación obligó a un diputado a devolver un jugoso viático. Patricia Ginzo tiene los detalles. Y es el caso del diputado Jorge Baruja, quien no supo justificar un viático de 20 millones de guaraníes que llevó al Congreso de Menopausia que se realizó en la ciudad turística de Cancún, México. El parlamentario viajó 3 meses antes y devolvió el dinero porque dijo que efectivamente no lo utilizó. Sin embargo, evadió en todo momento aclarar el motivo del viaje y si decidió entregar el monto tras el grave error de equivocarse en las fechas del Congreso, que estaban marcados para mayo de este año y no para los últimos 10 días de enero. El diputado devolvió 20.739.189 guaraníes en concepto de viático y pasajes. ¿Fue un viaje particular No, yo me refiero exclusivamente al tema del Congreso. Eso yo quiero aclararle porque eso es lo que compete a la institución y desde el momento que yo no participé, lógicamente lo que corresponde es devolver lo que no se usó. Al señalársele qué hubiera pasado si la prensa no accedía a los informes que confirman que en realidad no acudió al Congreso para el cual retiró viático y pasajes pagados por el Estado, dijo que no hay plazos para devolver el dinero. Baruja explicó de qué manera puede servir un proyecto de ley este Congreso de Menopausia, del que finalmente no participó. Yo hasta ahora sigo ejerciendo la profesión de médico, le ayudo a la gente en mi departamento, en mi ciudad, en donde sea, ¿verdad? Y lógicamente no está mal que un profesional de cualquier área, ¿verdad?, esté especializado y esté a la altura, ¿verdad?, de otros profesionales de otros países, de manera que es un tema muy importante y de hecho que por qué no el día de mañana legislar, pero como un conjunto, no crear más leyes por leyes sobre una patología, sino que englobarle al ser humano por lo menos en toda una ley, ¿verdad? El legislador fue más allá y aseguró que incluso, si era su deseo, podía devolver el monto recién el 31 de diciembre, ya que el año administrativo se cierra en esta fecha. Recién si el 2 de enero de 2015 no devolvía, ahí iba a estar en falta, sostuvo. Por varios minutos recorrimos comisiones de la Cámara de Diputados para tratar de conversar con el diputado Purificación Morel y saber de cuál fue el motivo y en qué servirá un proyecto de ley, el Congreso de Misericordia del cual él participó. Los funcionarios nos indicaron que tenía diversas reuniones. Cerca de las 11 horas del miércoles volvimos a buscar a Purificación Morel, pero ni la secretaria sabía si el diputado estaba o no en el edificio del Congreso.